Gabriela, cuando quieras empezamos. Bien, bueno, en principio otra vez, aunque ya agradecí ayer, voy a agradecerles todos los días el apoyo, a Gustavo, a Eugenia, eh, a todos, a Luis Baldo, que ayer lo vi conectado también, a todos los concejales de mi ciudad, que nos dieron la oportunidad a nuestra ONG para poder hacer estas charlas que para nosotros son muy importantes. Y también por haber tenido la iniciativa de tener este proyecto como un proyecto de interés legislativo y que se haya podido aprobar por todos los concejales de Villa Gesell, que así es. Nuestras leyes comienzan sin ser aplicadas, porque el artículo del Código Civil, el artículo 8 de nuestro Código Civil dice: las leyes se reputan conocidas por todos. Y yo puedo asegurar que aún siendo abogada, hay un montón de leyes que no conozco, y efectivamente antes de lo que ocurrió con Nico, no conocía ninguna de las leyes relativas a salud. O sea que uno comienza a conocer las leyes cuando le son necesarias. Y me parece que en relación a la vida y a la salud, todos tenemos que saber nuestros derechos, ¿no es cierto? Elegí hablar no de leyes en general, sino de algunas leyes específicas, pero de algunos derechos, así como en la cocina de casa, ¿no? Como no la receta de la torta, sino vení que te muestro cómo se hace la torta, porque sería muy fácil mandarlos a leer las leyes y ahí están claros los derechos que tenemos. Pero bueno, si alguno quiere tomar nota, la ley de la que voy a hablar en principio es la ley 26.529, que habla de la ley de derechos del paciente. Entonces empezamos por una primer parte, que es la que habla de la historia clínica, ¿no? La historia clínica en principio es tan o más importante que nuestro DNI, porque el DNI lo podemos sacar otra vez, la historia clínica no. La historia clínica se va haciendo desde el comienzo, es una única historia clínica en el lugar en donde nos atendemos, ya sea en un hospital público o privado, y esta ley habla de la salud en general, no importa si estemos hablando de una clínica o de un hospital. La ley esta habla de la existencia de historias clínicas digitalizadas, y ya nos la dan como un derecho, aunque no es obligatorio en la nación. Por eso nosotros en la ley Nicolás pedimos que sean digitalizadas, encriptadas y universales. ¿Qué quiere decir esto? Que así como tenemos en un sistema de Argentina, ¿no?, un icono en donde podemos entrar y saber si estamos vacunados, podamos tener en algún momento un icono que diga mi historia clínica y que yo pueda, con mi DNI y una clave, porque la historia clínica es privada, poder mostrársela a un médico o al médico que yo quiera, o al mismo tiempo, si por ejemplo tengo un accidente o me descompongo, ese profesional pueda saber si yo tengo presión alta, si soy alérgica, o cuál es mi condición de salud. Lo que me parece que nos podría entonces hacer ejercer realmente este derecho que está en la ley y que hoy no se cumple. No se cumple, ¿por qué? Porque cosas conocidas que por ahí no han prestado atención, pero siempre se dijo que los médicos tienen una letra, dice, tenés letra de médico, es letra casi legible, escriben muy rápido, con lo cual las historias clínicas se escriben como pueden, se escriben a las apuradas, y uno después cuando las quiere leer necesita un traductor, con lo tanto si la historia clínica es mía y la quiero leer y no la puedo leer, deja de ser un poco mía. También, avanzados a lo que es la tecnología, seguimos con historias clínicas en papel, y eso hace, por sobre todas las cosas, que se vulnere fundamentalmente nuestro derecho a tener la historia clínica,
porque, por ejemplo, cuando uno necesita de su historia clínica para presentarla en un juicio, yo no generalizo porque habrá a veces que se labran correctamente, pero en muchos de nuestros casos las historias clínicas terminan siendo fraguadas. Se anotan cosas arriba, se anota lo que no se anotó oportunamente, y la ley dice que tiene que ser escrita cronológicamente. Cronológicamente significa que cuando me atendí a los 24 años, tiene que estar escrito ahí lo que me pasó a los 24, y a los 25 tienen que escribir lo que me pasó a los 25. A veces cuando uno entra en una internación y no se ha escrito la historia clínica correctamente, los profesionales de la salud tienen la forma de rellenar esa historia clínica, y entonces ya no es cronológicamente, la van poniendo como quieren. Por eso a veces, y todo lo que digo lo puedo probar, encontramos historias clínicas en donde dice agosto de 2021 y luego dice marzo de 2021. Es imposible que se haya ido el tiempo para atrás. Se escribió mal en la historia clínica, y eso quiere decir que se completó. Se completó después, no en el momento en que se tenía que hacer. La historia clínica entonces es un derecho del paciente. Y acá quiero entonces sí irme un poco a aquellos que están en juicio, o aquella persona que pueda tener que utilizar la historia clínica en un juicio. No es verdad, tenemos que desmistificar algunas cosas, que la historia clínica sea la única prueba que tenemos. Algunos peritos obligan, cuando existe una mala praxis, a realizar la pericia solo con la historia clínica. Entonces yo me pregunto, si la obligación de realizar la historia clínica es del profesional de la salud, si el profesional de la salud no labró mi historia clínica, otras pruebas del expediente, otras pruebas que yo ofrezca, pueden ser válidas para tener en cuenta qué es lo que hizo ese profesional y si actuó de acuerdo al arte de curar o no. Así que no es verdad que la historia clínica sea la única prueba en el expediente. El otro punto que es importante, y por eso siempre hablo sobre la práctica, ¿no? Es, yo tengo derecho a mi historia clínica, pero pasa que cuando la voy a buscar no me la quieren dar, o tardan en dármela. Es mía y me la tienen que dar gratis, sin ningún tipo de sellado. Entonces, normal sería que uno pida la historia clínica en el hospital. En algunos lugares tenemos la costumbre de que nos la hacen ir a pedir a la municipalidad. En cualquiera de las dos cuestiones, si fuera en el hospital o si fuera en la municipalidad, lo que se haga es realizar ese pedido de historia clínica por escrito. No necesitan abogados, lo pueden hacer si van a pedir la historia clínica de un pariente, un hermano, un tío, solamente decir soy Gabriela Covelli, mamá de, con domicilio en tal lugar, celular tal, y pido la historia clínica, aunque no sepa el número, de la persona que quiero tener la historia clínica. Y tienen la obligación de entregarme esa historia clínica en 48 horas. ¿Por qué les digo que lo hagan por escrito? Por escrito y por duplicado. Porque si yo entrego un papel, nada me queda en la mano de constancia de haber entregado ese papel, y entonces me pueden decir nunca la pidió. Si lo pido verbalmente, también me pueden decir que nunca la pedí. Pero el papel escrito por mí, firmado, con una copia, y le pido a aquel que me recibe ese papel, que me ponga a cargo un sello y una firma de cuándo me la ha recibido, entonces yo tengo la prueba de si la otra parte va a cumplir o no con la obligación que tiene a su cargo. Ya sea un hospital público, una clínica privada, un hospital provincial o un hospital municipal. Cualquier sea el lugar de la atención, en donde la atención se produjo. Aunque no puedan creerlo, aún cuando uno hace esto, se niegan a entregarnos la historia clínica. Entonces, la ley nos da la oportunidad de poder establecer lo que se llama un habeas data, que sería parecido al habeas corpus o a un recurso de amparo. Yo les digo que no sirve para mucho, porque si estoy pidiendo la historia clínica porque existió una mala praxis, entonces es preferible directamente, en vez de ir a un juzgado a pedir el habeas data, pedirle directamente al fiscal que secuestre la historia clínica de aquel lugar
en donde no nos quiere ser entregada la historia clínica. Ese es uno de los derechos fundamentales del paciente. Ya que estoy en la parte judicial, también les quiero decir que no es lo mismo la historia clínica que la epicrisis. La epicrisis es un resumen que se hace sobre una determinada, que hace un médico. La historia clínica es toda nuestra historia desde el comienzo. Y para aquellos casos de juicios es indispensable pedir no solo la historia clínica, sino también los libros de guardia, porque a veces uno se atiende y se escribe todo en la historia clínica, pero a veces se atendió también por guardia. Y esa guardia tiene un libro también, que es el libro de guardia. Entonces yo necesito pedir también la atención de esa guardia del día tal, tal y tal, en donde se atendió el paciente. Y por último, me parece que es fundamental el libro de enfermerías o reporte de enfermerías. Aparte de la historia clínica que llevan los médicos, la historia clínica debería contener este reporte de enfermería, pero en muchos lugares se hacen por registros separados y muchas personas no lo saben, entonces no lo piden. Y por ahí, aquello que un médico no escribió en la historia clínica, seguramente lo escribió un enfermero con las órdenes que le ha dado el profesional para que haga tal o cual cosa con tal o determinado paciente. Esto en relación a la historia clínica. Me gustaría ahora contarles un poco también sobre el famoso consentimiento informado. El consentimiento informado es un derecho también del paciente que no se cumple nunca, o por lo menos no como debería cumplirse. El consentimiento informado es eso que nos hacen firmar antes de entrar a un quirófano, ¿sí? O antes de hacer una práctica invasiva, o antes de entrar, por ejemplo, a un parto, en donde habitualmente viene una administrativa, nos da un papel y nos dice 5 minutos antes de entrar a la sala, firma acá, firma acá, firma acá, firma acá, y nosotros firmamos todo porque estamos por entrar al quirófano. Pero en realidad, el real valor del consentimiento informado debería ser que el médico nos explique de manera clara, con palabras sencillas, tantas veces como sea necesario y de acuerdo al entendimiento que nosotros tengamos, cuál es nuestro diagnóstico, cuál es nuestro pronóstico, qué es aquello, cuáles son las posibilidades que tenemos de distintos tratamientos, y también nosotros poder elegir, porque nosotros somos nuestros sujetos de derechos en nuestra vida y nuestra salud, y poder elegir junto con el profesional que nos atiende cuál es, si existen opciones, el procedimiento adecuado o aquello que queremos. Aun cuando el procedimiento sea que no quiero que me practiquen ningún procedimiento. Y en ese caso, más que nunca, el médico debe dejar asentado cuál fue la voluntad del paciente, ¿no es cierto? Todos sabemos que no está permitida la eutanasia en nuestro país, pero sí está permitido, si yo tengo una determinada patología y no quiero realizar el tratamiento, elegir que no quiero realizarlo, y también es una elección válida y que deben respetar, para lo cual el médico debe dejarlo asentado claramente en la historia clínica y formando parte de ese consentimiento informado. ¿Por qué digo que el consentimiento informado es esencial? Porque debería ser un acuerdo entre paciente y médico, un acuerdo que estoy segura que la mayoría de nosotros no tenemos cuando vamos. Es que el médico te pregunte y te explique, es querer saber qué tengo porque no sé de medicina. No es tenés esto y te voy a dar tal cosa para tomar, es tenés esto y podemos solucionarlo de esta manera. Así se traba realmente como un verdadero consentimiento, como dice el Código Civil, el consentimiento informado. También tenemos el derecho a recibir los cuidados paliativos. Hoy salió una ley sobre cuidados paliativos. Es muy importante. Nosotros creo que no lo tenemos en nuestra ciudad, pero tiene que ver
con morir dignamente, ¿no es cierto? Esos cuidados paliativos, que son aquellos que se realizan cuando el diagnóstico ya no se puede revertir, pero sí tenemos formas de tener una muerte digna, de morir desde otro lugar, de no tener dolor. Por lo tanto, es importantísimo entender que cada paciente es partícipe de sus decisiones a lo largo de todo el proceso, de todas las decisiones. Y cuando hablo de profesionales de la salud, hablo también de odontología, y también hablo de psicología, hablo de los psicólogos. La otra vez, la doctora Sonia Bertola forma parte de nuestra ONG y decía, se quejaba de algo porque es auditora, y yo presté atención a eso y lo vi en las historias clínicas, ¿no? Aquellos profesionales que van haciendo el seguimiento del paciente y abajo, cuando les toca escribir a ellos, ponen idem. Yo aprendo mucho de ella. Ponen idem. ¿Idem qué? Decime cómo está el paciente hoy, decime cuáles fueron sus signos vitales. Un idem no sirve para formar una historia clínica. Así que me pareció muy buena la acotación que ella hizo en una reunión y me pareció bueno contárselos. El consentimiento a veces puede ser verbal, pero siempre tiene que ser escrito cuando se habla de una internación, de una intervención quirúrgica, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, de procedimientos que implican riesgos y también de la revocación de ese consentimiento. O sea, yo puedo autorizar al médico que haga algo, pero si después le digo, mira, ahora me arrepentí, no quiero hacer esto, también puedo revocar ese consentimiento que en un momento di. Y esto lo explico porque la otra vez en ALAPA, que es una organización argentina de pacientes, comentaban de un médico que hacía unos tratamientos neurológicos con pacientes sujetos a investigación, que por supuesto el paciente daba autorización para que esto sea con fines de estudio, pero que cuando el paciente quería salir de este tema, este médico le decía que no podía. Sí puede salir del tema, puede consultar a otro médico, puede hacerlo, y el médico debe aceptar que lo haga, y debe aceptar esta revocación que pide el paciente si quiere dejar de que realicen con él este estudio. Por supuesto que hay momentos que no se le puede pedir al médico el consentimiento informado. ¿Cuáles son esos momentos? Los momentos de urgencia. Si hay un accidente y tienen que intervenir a un paciente, no se le puede estar pidiendo al médico que esté explicando y esté haciendo un escrito con el consentimiento informado. Pero sí doy por seguro que el consentimiento informado, aun cuando son operaciones programadas, nunca se hace de la manera que la ley dice que tiene que hacerlo. Y entonces acá también me gustaría hablar un poco de la ley Nicolás, porque la ley Nicolás, a la que tanto miedo le tienen, también podría organizar un poco la tarea en los hospitales, ¿no es cierto? Tratar de que estas cosas que son derechos nuestros puedan darse. Hay hospitales en donde nadie controla esto, y no es para sancionar al médico, sino quizás para enseñarle. Lo mismo si existe un médico que no tiene un trato adecuado con el paciente. La ley se cansa de decir y de repetir el trato digno y respetuoso hacia el paciente. Hay muchos médicos que lo hacen, muchos enfermeros que lo hacen y muchos otros que no. Entonces, ¿por qué no tratar de organizar, como va a pedir la ley Nicolás, este protocolo en donde existan comités dentro de los hospitales, no para sancionar a los médicos, sino para construir un sistema de salud mejor? Porque nadie está exento de que, por ejemplo, un médico, ¿qué pasa? Digo las cosas que pasan, ¿no es cierto? Que haya un médico adicto, que haya un médico alcohólico, que haya un médico que no esté pasando su mejor momento en la vida y que tenga una depresión, y que entonces tiene que seguir trabajando, o que sencillamente esté pasando un mal momento en su vida.
¿por qué no tener un conjunto que pueda a este médico ayudarlo a pasar este momento de la mejor manera posible sin perjudicar al paciente? O sea, no se está tratando de perseguir a los médicos, sino de tratar de que todos juntos, pacientes, autoridades, concejales, un sistema de salud que nos contenga a todos y por sobre todo que cuide la vida y la salud de cada uno de nosotros. Otro punto importante que me gustaría que sepan es que la historia clínica debe guardarse durante 10 años, siempre debe guardarse durante 10 años. Si nuestra historia clínica fuera digitalizada, como lo pide la ley Nicolás, y si fuera universal, se guardaría por toda la vida, ¿no es cierto? Porque estaría siempre informatizada. Hasta para los médicos, no es lo mismo para un médico leer lo que escribió el médico anterior que leerlo escrito a máquina, ¿no es cierto? Y en muchos lugares sucede al cardiólogo y luego pasa a otro que puede leer lo que escribió un colega. ¿De eso de qué se trata? De atender al ser humano en los lugares, qué es lo que está padeciendo, es dar cuestiones tales, darnos nombres. Pasa en nuestro ONG, aquel cirujano que ha atendido a una paciente, le decía no te preocupes porque no se te van a saltar los puntos de la herida, sin embargo la paciente termina muriendo porque tenía una neumonía bilateral. O sea, eso no es atender al ser humano, eso es atender la apendicitis. Y la paciente es muy importante tener en cuenta la atención integral de las personas. Bueno, de la historia clínica es importante decir lo que era importante estar en llevarlo a un juicio, es importante y que tampoco se repite, 14 del año 20, o sea, fue post pandemia, o en la pandemia, que habla de la obligatoriedad del acompañamiento de los pacientes en el final de sus días. Yo les puedo asegurar que hace menos de 3 días, en la ONG, porque nosotros tenemos un grupo que nos vamos comunicando, no recuerdo ahora en qué lugar estaba, en qué ciudad estaba, en donde su papá se estaba muriendo, sin embargo le decían que no podía entrar a... Esto es mentira también. Primero porque quitarle a una persona que se está desamados y quitarle a una que quizá en poco tiempo va... Así que existe ese decreto, que es el acompañamiento de pacientes y sus últimos momentos de su vida, que también puede ser tratarse de un anciano, ¿no es cierto?, no de un enfermo terminal. Y el decreto habla de pacientes COVID o no COVID, o sea, ya terminamos con el tema del COVID. Tienen la obligación de dejarlo pasar. Como a esta persona que quería pasar a ver a su papá no la dejaron pasar, nosotros desde el WhatsApp le dimos el decreto y le dijimos que le diga a la persona de la administración que ese decreto decía tal cosa y que si no iba a venir con un escribano. Inmediatamente el administrativo abrió la puerta y comprendió que esta persona podía pasar a ver y se podía. Que hay leyes que no se aplican, que no funcionan y que está muy bueno conocerlas, hospitales y las clínicas, pero por sobre todas las... Otra ley que existe y que tampoco se cumple es la ley de parto respetado. El número de ley en nación es 25929 y en provincia 15.188. Ahí nos dicen, vuelven a repetir un montón de cosas de la ley de salud que acabo de leerles, ¿no es cierto? La dignidad del paciente, el respeto por sus familiares. Esto del horario de visita nace de ahí, del respeto por los familiares. ¿Cómo no me van a permitir ver a un ser, a una madre? ¿Cómo no me van a permitir entrar en un horario de visita si la persona está de una manera normal del día? ¿Cómo no me van a permitir hacerlo? Tienen obligación de permitirlo. Y también tienen obligación de permitir que una persona esté acompañando, o sea, sirva de sostén a la persona que está internada, cuanto más si es un menor de edad. Ha pasado que no han permitido el ingreso de familiares siendo menores de edad y eso es obligatorio. La ley de parto respetado dice más o menos lo mismo que la otra ley, pero se dirige nada más que a las mujeres en el preparto, en el parto, en el posparto, habla de la dignidad del niño por nacer, de la dignidad del acompañante, de la posibilidad de elegir
quién nos acompaña. Dice todo esto, y es increíble que esto tenga que estar dicho en una ley, porque el respeto, la dignidad, el buen trato, deberían surgir de manera natural y solo por ser humanos, pero lo tenemos que poner en una ley, porque se ve que los argentinos no lo cumplimos, si la ley no lo dice. Por eso existe esta ley. Si no sería, no sé, no se me ocurriría que me digan por ley que tengo que ser respetuosa. Soy respetuosa porque soy respetuosa, pero la ley lo dice, y lo dice porque evidentemente esto no estaba pasando. De todas formas, y aunque la ley exista, yo les puedo asegurar que tampoco se aplica, porque entre otras cosas, las personas, las mujeres que van a dar a luz, podrían elegir, por ejemplo, entre tener su parto parada, caminando, en esa pose que se llama del palo, acostada, sentada. Sin embargo, muchas veces no nos dan opción, es acostada. Yo entiendo que a veces los hospitales o las clínicas no estén preparadas por algunas de esas cosas, pero hay otras para las que todos estamos preparados, y es para la posibilidad de elegir. Una persona que va a un parto, excepto que corra riesgo su salud, puede elegir entre tener un parto o una cesárea. Hay muchos lugares, muchos. El nuestro es uno de ellos, perdónenme decirles, en donde no nos dan la posibilidad de elegir. O sea, es lo que dice el ginecólogo o la obstetra, no es lo que quiere la paciente. Y la verdad es que yo puedo elegir cesárea o puedo elegir un parto natural. Y ustedes saben que es verdad lo que digo, y que acá no existe esa opción, en muchos lugares no existe esa opción, y sin embargo está en la ley. Esa opción solo puede, o esa decisión mía, esa voluntad de elegir, puede ceder solo si el médico la fundamenta diciendo que corre riesgo mi vida o la de mi hijo o la de la persona por nacer. Pero si no, la verdad es que prima la voluntad de la persona que va a tener familia. Y en esta ley sí hay algo muy importante y que sí quiero que aprendan, que es, ¿qué pasa cuando esta ley no se cumple? Porque esta ley, nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre en blanco o negro, ¿no es cierto? Siempre se entiende que el resultado que tenemos cuando asistimos a un sistema de salud es o que nos vamos bien y contentos o una mala praxis. Hay un montón de grises en el medio, ¿no? Si uno es víctima de una mala praxis, que mañana el doctor Obregón va a explicar sobre ese tema, si uno es víctima de una mala praxis, ya sea por negligencia, impericia, imprudencia, uno puede hacer una denuncia penal. Ahora, ¿qué pasa si uno no es víctima de una mala praxis? Porque la mala praxis se tiene que dar, primero, que el profesional no haga lo que tiene que hacer y que se provoque una lesión, o sea, que haya un resultado lesivo, que puede ser la muerte o el daño. Pero a veces el profesional no hace lo que tiene que hacer, pero no hay una mala praxis. Y esta ley lo dice claramente. Cuando existe, por ejemplo, esa falta de respeto, a veces, de los profesionales o de otros, no solo de los médicos, de los profesionales de la salud, la ley de parto respetado dice claramente que haya o no haya un resultado civil o penal, yo igual puedo realizar esta denuncia. ¿Dónde realizo la denuncia? Es la cosa, ¿no? Porque dice en la autoridad de aplicación. Entonces me puse a buscar cuál es la autoridad de aplicación. En cada lugar será un lugar distinto, pero más o menos en términos generales, la autoridad de aplicación de esta ley, cuando yo me quiero quejar del maltrato en mi embarazo, o cuando yo me quiero quejar de un maltrato o de una violación a cualquier derecho del paciente, aunque no cause una mala praxis, la autoridad de aplicación será, si es en un hospital provincial, en los colegios de médicos. ¿Por qué en los colegios de médicos? Porque el Ministerio de Salud de cada provincia delega en los colegios de médicos la facultad
de tomar estas denuncias. El tema es que en la práctica los colegios de médicos a veces no nos escuchan. Ustedes tienen que saber que tienen la obligación de hacerlo. Si el hospital es municipal, entonces esta denuncia deberíamos hacerla en principio en el municipio. La ley dice ante la Secretaría de Salud. Y bueno, y yo digo, si la Secretaría de Salud no nos da bolilla, yo lo haría con una nota por duplicado en el municipio y también con una copia, aunque solo para poner en conocimiento en el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque alguien tiene que defender nuestros derechos. Entonces, si las autoridades que tienen que defender nuestros derechos no lo están haciendo, cuando tenemos que agotar todas las instancias. Entonces, si estoy en un hospital provincial y voy al colegio de médicos y no me escucha, y bueno, me iré hasta el Ministerio de Salud de esa provincia. Si estoy en un hospital municipal y voy a Secretaría de Salud y no me escucha, me iré al Ejecutivo, al municipio. Y por las dudas, y si tampoco me escuchan, llevaré una copia de eso también al Poder Legislativo, para que alguien me escuche. ¿Por qué? ¿Porque me han tratado mal? No. Porque es importante visibilizar las cosas, porque aquello que no se dice, que no se cuenta, que no se comenta, parecería no existir. Y si yo logro hablar y lo logro decir, y logro que esto se sepa, podemos mejorar entre todos esto que ha ocurrido. Y que por ahí, no sé, trata de un maltrato momentáneo, a lo mejor reconozco, puede ser un muy mal día que tuvo el profesional o el enfermero o el médico y nos trató mal, pero estaría muy bueno también que entre todos, y cuando digo entre todos hablo de cada sistema de salud como tal, o sea, de una clínica privada, de un hospital, que entre todos ayudemos a ese médico, a ese enfermero, a realizar la tarea de la forma humana que cada uno de nosotros merece. Estas son más o menos las leyes que nos rigen. En la ley de derechos, en la ley de salud, cuando también se dan los incumplimientos, también podemos ir y denunciar en los mismos lugares que les dije, porque no todo es mala praxis, y no hay nada mejor que hacer notar lo que se llaman los eventos centinelas, ¿no es cierto? Aquello que no está funcionando bien, pero todavía no provocó el daño. Entonces no esperemos a llegar a la mala praxis, al daño, a la muerte, para tratar de solucionar las cosas. En la ley Nicolás se pide, entre otras cosas, y la nombro porque me parece que realmente va a solucionar muchas cosas, que de esto que estoy hablando, de este control que debe existir dentro de un hospital, se pone como protocolo, se piden estos protocolos y también se dan quiénes van a ser sus autoridades de aplicación. También se pide en la misma ley algo que me parece fundamental, que es la carrera sanitaria, y que soy una defensora absoluta de la carrera sanitaria, ¿no es cierto? Porque yo sí creo que hay médicos de excelencia y médicos que recién están aprendiendo. Entonces me parece que con transparencia se puede lograr, y en la ley Nicolás se pide la carrera sanitaria como obligatoria. Hoy existe la carrera sanitaria y puede ser optativa en las distintas ciudades o en las distintas provincias. En la ley Nicolás se pide como obligatoria. ¿Por qué? La verdad es porque quiero que me atiendan y que los atiendan los mejores profesionales de la salud. Entonces, los médicos y los enfermeros y los radiólogos, todos entrarán a los hospitales por lo que saben, por su ciencia, por su puntaje, y no solo por ser el amigo del poder político de turno. La doctora Sonia Bértola, que es de Buenos Aires, la verdad que es una gran persona, una gran profesional, ha perdido a su marido, y a mí me encanta de ella la humildad con lo que habla, y sabe que lo que digo es verdad.
sabe que los médicos entran en los hospitales por acomodo y nunca entran por su real ciencia. Y nosotros no necesitamos amigos del poder, necesitamos médicos, enfermeros, radiólogos y profesionales que realmente sepan, y que cuanto más sepan mejor. Por eso también en la ley Nicolás se va a hacer obligatoria la capacitación de los médicos tras un tiempo determinado, de lo cual no hablo mucho porque es una ley que la va a llevar al Congreso el 29 de julio, el diputado Fabio Ketlas, pero también lo acompañan otros diputados con los cuales nosotros nos hemos comunicado y nos van a dar su apoyo. Realmente me parece que es una ley humana, una ley que no sirve para castigar solamente, no es eso lo que perseguimos esto que estoy explicando, que los derechos se apliquen, que los derechos se sepan, y que cada uno, ayer escuché algo en Diputados, porque miro mucho ese programa, el programa de Diputados TV, lo miro porque realmente me importa saber lo que dicen, ¿no? Y dijeron algo que es verdad, las leyes, aunque se hagan, si no exigimos su aplicación, no existen, no existen. Yo no sé si les ha aclarado a ustedes un poquito el panorama. Para mí era importante contarles lo que a mí me ha ayudado, lo que yo no sabía antes del fallecimiento de Nicolás, lo que me hubiera gustado saber antes de su partida, porque si yo hubiera tenido en aquel momento un 10% de lo que aprendí como abogada en aquel momento, un 10% de conocimiento, si yo hubiera sabido, por ejemplo, que ese médico no era Dios, era un médico, y que no tenía el poder para decirme cuándo y en qué momento hacía el análisis de sangre o la punción que hubiera salvado a mi hijo, quizá en este momento mi hijo estaría vivo, como el hijo de muchos, o los parientes o los hermanos de muchos de las familias de la ONG. Es algo recurrente en nosotros, en los familiares de víctimas de mala praxis, decir, ¿por qué no sabía tal cosa, no? ¿Por qué no conocía tal cosa en ese momento? Y quizá hoy el resultado hubiera sido otro. Bueno, yo les digo que yo no leo lo que van escribiendo porque hablo como si estuviera hablando y como lo estoy en la cocina de mi casa, hablo desde el corazón, no preparo lo que digo. Así que si alguno preguntó algo y yo no contesté, les pido disculpas y desde lo que sé les contesto lo que quieran. A ver, Gabriela, para que tomes agua, si querés te damos una mano con Eugenia, que ahí le voy a dar para reactivar el audio. Lo que fueron comentando en el chat, Leonardo dice, esto es cronológico con lo que Gaby iba hablando, por lo tanto, hagamos el ejercicio de imaginación de ir metiéndolo en el lugar donde lo iba diciendo. Se refería a Leonardo en principio a la epicrisis, debe darse cuando nos vamos, es obligación que la den al irse de la internación, entiendo que epicrisis es el periodo post-crisis de una enfermedad, ¿no? Corríjanme si no soy médico. Después, es la síntesis, es la síntesis. La epicrisis es la síntesis, bien, pero y no en es la 3 días historia máximo, clínica. agrega Leonardo. Inés Castellano dice, solo quieren dar un resumen, dice, la debe dar completa. Leonardo agrega, en las privadas lo entregan legales, sí, perdón, 48 horas, corrige en vez de 2 días, 48 horas Leonardo. Daniela Tato agregó, en todo privado y público tienen obligación de entregarlo en 48 horas. Agrega y consciente Leonardo. A nosotros nos entregaron la historia clínica y se la dimos al abogado para que inicie la denuncia. Esto ya en tema historia clínica, agrega Natalia, y el abogado también la vio, la volvió a pedir a través de fiscalía. Leonardo agrega, y es una cuestión procedimental, si lo pide por oficio, como dándole más legalidad. A ver qué más agregaron. Cuando una patología es terminal y el paciente lo deja expresamente, los cuidados paliativos, esto entiendo que es en relación al consentimiento informado, muerte digna y acompañada, dice agregar el comentario de Daniela. Eli dice, la operación de Agus,
no hubo consentimiento firmado, ya que era menor de edad, tenía 17 años y se olvidaron de hacérmelo firmar, y en nuestro caso para la justicia nos sirvió porque se supone que como yo estaba en la puerta del quirófano, se dio por hecho el consentimiento sin haber firmado nada. Recordemos que eso lo va a poder aclarar mejor Gabriela, pero el Código Civil y Comercial, que se reformó hace muy poquito tiempo, en el 2015, cambió aquella vieja rigidez de la determinación de la incapacidad por menoría de edad, y hay una graduación ahora. Seguimos, Mónica Álvarez, muy bueno todo, ojalá que lo que explicás, dice, ojalá 15 años atrás me hubiese contado todo, me hubiese servido todo esto. Mónica, Daniela, trato humanizado dentro del sistema de salud, muchas veces no se cumple. Hablando del decreto, creo que era el 714, Leonardo agrega a los médicos por COVID, por ejemplo, cuando Gabriela estaba hablando del decreto. Soledad Torres dice: en San Cayetano existe la historia clínica digital, pero solo pueden abrir los médicos del hospital. En el caso de Yaira, el fiscal la secuestró a las pocas horas del fallecimiento. Volvimos con el decreto 714. Excelente, Daniela, excelente como explica, y nos saca el desconocimiento. Reiteran la legislación, la ley provincial 15188, algún caso de San Cayetano. Aquí en Gesell, dice Wanda, pasa eso, en la Clínica del Sol, lo aseguro, dice. Después, en referido al tema de la maternidad, el único lugar que está adaptado para elegir cómo parir es la maternidad de Estela de Carlotto, agrega Susana. Una cuestión de Leonardo con la urgencia. Urgente sería imposible impedirlo o llamar al 911, agrega como comentario. Y algunos agradecimientos más referido, es referido justamente a los comentarios de Gabriela. Así que eso en síntesis, Gaby, para que tomes sí, aire. ahí levantó la mano Bruno y Flor, que te quieren hacer alguna consulta. La estoy viendo a Flor, a Bruno no lo tengo, no sé si está. Bueno, no sé quiénes quieren empezar a preguntar. Flor, ¿estás ahí? Desmuteate. No, es que está ahí te estoy mandando, Flor, para desmutearte. Flor, y no sé si lo tenés a Amadeo, a Bruno también. Bruno está después, sí, ahí apareció con la manito arriba. Vamos, Flor. Tenés que pisar, no. Yo te estoy mandando el pedido, tenés que pisar, yo te lo estoy mandando, tenés que pisar para desmutearte. Daniela Amadeo también pidió la palabra. Que vaya levantando la mano, así se me ordena. Vamos, Flor. Bueno, muchas gracias. Increíble todo. Yo estoy con mala conexión, así que voy a aprovechar que ahora está conectado para hablar rapidito. Doctora Covelli, querida Gaby, en el grupo de las personas que están hoy aquí presentes, hay varias personas que han pasado por este médico que ya hemos hablado en alguna oportunidad, que es el doctor Fabio Barroso. Fabio Barroso recibió pacientes con amiloidosis en la clínica de Fleni de Belgrano. Vamos a hablarlo, nunca lo hablé con tanta claridad, pero quiero ayudar a estos pacientes a que alguna vez puedan creer en alguien, porque hemos intentado hablar con abogados más de una vez y siempre fue en vano. De hecho, con Carolina fuimos a hablar con el comité de ética de Fleni de Belgrano, pensando que ellos iban a hacer algo, y ellos lo único que hicieron fue tapar todo un poco más. Este médico agarraba a los pacientes y les decía que no había ningún tratamiento aprobado cuando esto era mentira, ya había salido una droga al mercado, entonces no les daba ningún tratamiento y les decía que estaban bien cuando no estaban bien, ya tenían un montón de síntomas, les tomaba muestras de tejido y las mandaba a Estados Unidos. En realidad los pacientes lo que no sabían era que eran parte de un estudio, de un ensayo clínico, que él estaba cobrando por otra parte por hacer ese ensayo clínico. Y el tipo le decía, miren, ustedes traten de no hacer mucho lío porque como saben yo estoy acá atendiéndolo gratis, medio que como que lo estaba haciendo de querusa, de onda, y que podía llegar a tener problemas con la clínica por estar haciendo esta atención gratuita a los pacientes. En realidad, él estaba haciendo la atención gratuita porque él estaba desarrollando un ensayo. Estos ensayos figuran. Cuando uno se mete en clinicaltrial.gov, el sitio de la FDA en Estados Unidos, aparece investigador en jefe en la Argentina, Fabio Barroso. Entonces les tomaba biopsias, los observaba, mandaba todos los datos a Estados Unidos. El tipo estuvo ganando plata con esto.
Cuando los pacientes se ponían mal, como se puso mal la mamá de Nair, una chica que está muy enojada en Córdoba, le dijo, yo ya no puedo hacer nada por vos. Y la abandonó, medio que la expulsó del consultorio, y esta mujer murió muy mal, con una necrosis espantosa en unas heridas en la pierna, sin que nadie la atendiera. Pero además de eso, lo que es terrible es que los pacientes firmaban los consentimientos y no se llevaban copia de estos consentimientos. No tenían copia, solamente existen algunos que tienen copia. Nair tiene copia del consentimiento de la mamá, la mayor parte no tiene. Y cuando nosotros hicimos la denuncia con Carolina, desaparecieron las historias clínicas de Fleni. Nosotros ya no sabemos qué hacer, porque eran cerca de 16 las personas que ubicamos que habían pasado por esta situación. Los pacientes, si se les dejaba pasar mucho tiempo sin tratamiento, después no había nada para hacer. Y pasó con muchos, y murieron. Y la verdad es que una cosa que escuchamos una vez, así que finalmente nos enteramos y entendimos por qué era, es que esta enfermedad tiene 3 estadios, 1, 2 y 3. En el primer estadio pueden recibir un medicamento aprobado. Pero él los dejaba pasar y les mentía y les decía, yo soy el único médico que trata esta enfermedad en la Argentina, si te vas de la consulta conmigo nadie más te va a poder tratar. Y la idea que tenía este tipo era que los pacientes se pasaran de estadio porque le hacía falta pacientes en estadio 2 para un ensayo clínico, es decir, los dejaba empeorar porque él necesitaba pacientes pasados de estadio. Y así fue que murieron muchos pacientes. Nosotros ya no sabemos qué más hacer y esto es casi, yo lo hago, en realidad estoy pidiendo la palabra para hablar por una persona que quiero mucho, que es Blanca Salvo. Su hermano murió, el hermano de Blanca fue a trasplante de hígado, ya en estado muy deteriorado, pero él cuando llegó al consultorio de Barroso por primera vez, estaba bien, caminaba bien, estaba bien, y fue deteriorándose y durante 1 año y pico Barroso no le dio el medicamento que ya estaba aprobado para el estadio. Él le decía, no, vos estás bien, vos seguís así, vos seguís así. Y lo dejó empeorar. Cuando nosotros entramos en contacto con esta familia, nos enteramos de que a ellos les habían dicho, ustedes no hablen con los de la asociación de pacientes, como que éramos peligrosos, que éramos malos nosotros, los de la organización de pacientes. No solo eso, sino que cuando los llevamos con otro neurólogo que los pudiera tratar, una neuróloga buenísima, la doctora Saluto dijo, bueno, a ver, quiero ver el estudio genético que les hicieron para determinar la enfermedad. Dijeron, no, lo tiene el doctor Barroso. Y él no quiso darle el estudio a la doctora Saluto. Por lo tanto, tuvimos que volver a hacer los estudios genéticos y de ese modo se perdieron 2 meses más en la atención de Blanca Salvo y de su hermano Juan Carlos. Yo les quiero pedir encarecidamente que los ayuden a estos pacientes, porque ya no sabemos qué hacer con Carolina. Sentimos que no queremos frustrarlos más a los pacientes. Sabemos que si ganaran el juicio podrían tener plata para comprarse una casa, porque eso es lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Y esta gente humilde que se merece ganar esa plata, y como dijo ayer la doctora, no es una cuestión de querer, ¿cómo es que dijo ella? De querer rentar con la vida, aprovecharse, hacer guita con la vida de los familiares. No, es lo que corresponde. Ellos merecen un resarcimiento, sus vidas valen. Yo agradezco muchísimo este ciclo, Gaby, que vos estás haciendo, y nos gustaría que nos ampararas y nos ayudaras. Hay alrededor de 16 familias que han perdido a alguien querido, y la verdad es que lo que sentimos es que, nada, yo ya me siento mal de sentir que nunca pude resolverles nada, que los han dejado pasarse de estadio, que las madres se han muerto, los padres se han muerto, se han deteriorado muchísimo. Pienso en Claudia Pecorelli, una persona formidable, que el tipo este la dejó empeorar, y cuando solo la encontramos ya estaba muy flaquita y muy tomada por la enfermedad. Alguien tiene que poder pararlo y no sé qué hacer. Sé que Carolina comparte mi opinión y les pido encarecidamente que todos los que están presentes, aprovecho porque son muchos, que no dejen que bajen los brazos los pacientes, porque yo sé que Blanca ya ni quiere hacer una acción, pues está podrida. La cantidad de veces que Blanca Salvo, a pedido nuestro, contó su historia, contó lo que este degenerado les hizo, cómo realmente se burló de todo, diciendo, no hablen con los pacientes, con la asociación de pacientes no se metan. Y ella, ¿para qué va a contarlo 40 millones de veces? Ya se le murió el hermano, ella ahora va a ir a un trasplante hepático, todo fue empeorando. Yo les ruego que todos los que están acá, que no nos dejen solos y que no dejen solas a las familias con amiloidosis. Nada más, gracias. De todo lo que estás contando y de lo poquito que había hablado en otro momento con vos, hay un montón de violaciones a la ley de salud, pero además
si solamente, y mañana te lo va a aclarar mejor Obregón, solamente con que un médico esté tardando en la aplicación de un tratamiento que podría ser efectivo, haciendo que una persona pase del estadio 1 al estadio 2, ya configura una mala praxis. Pero nosotros vamos a hacer un Zoom específico con estas familias. Por favor, te pido Lo que les vamos a des hacer. fe, porque ellos sienten que va a ser, que es imposible, que no hay cosa para hacer en contra de los poderosos, de los millonarios, de los corruptos. La sensación es que no pueden defenderse. Yo te juro, voy hasta donde me Lo digan, pero imposible es lo que no se intenta. Yo no puedo asegurar un resultado, puedo asegurar lo mejor, el mayor esfuerzo de todos los que estamos, no mío nada más, pero de toda la ONG, de todos los que estamos participando en este Zoom, para poder ayudarlos. Y para ayudar a quizá a los que pasaron y para que no vuelva a pasar, ¿no es cierto? gracias. Por Gracias favor, a vos, mil gracias. Flor. Gracias a vos, Flor. Seguimos con Bruno. Gracias. Ya tenés el audio habilitado, Bruno, te escuchamos. Luciano, ¿cómo están? Bruno es mi hijo, por eso está el nombre de él en la computadora. Gracias, ¿cómo están? Bueno, no, tremendo lo que estaba escuchando recién de este médico del FLENI, tremendo. Yo quería agregar algo a lo que la doctora Covelli había estado comentando ampliamente sobre el tema de historias clínicas. La historia clínica parece una frase como si fuera algo tabú. ¿No es cierto? Hablamos de historia clínica, para los pacientes que estamos adentro de un hospital o de una clínica parece como si fuera la historia clínica. Como dice bien ella, es un documento que es nuestro. Pero agregando a lo que dijo Gabriela de todos los canales que hay para pedir, para conseguir esa historia clínica, ya sea en una situación normal o en una situación que ha habido un problema, quería agregar que también en el caso nuestro, por ejemplo, que me parece que debe ser en la gran mayoría de los casos, las historias clínicas que nos entregan, ya sea al familiar, al paciente o a una fiscalía, supuestamente que lo ha pedido, en el caso nuestro, luego se comprobó que esa historia clínica estaba completamente manipulada. Entonces, hay otros canales que ya pasan a ser decisión quizá de un fiscal, pero hay otras formas de conseguir. Cuando las historias clínicas son digitalizadas, cuando están hechas a mano, bueno, por ahí no, porque hasta se pueden reemplazar hojas completas, calculo, en una historia clínica, ¿no? Si está hecha a mano. Pero en las historias clínicas que están digitalizadas, en el caso nuestro sucedió, la Fiscalía envió una pericia informática, de policía informática, y consiguió recabar todo el material que se había sacado, que se había borrado, que se había cambiado. Entonces, no nos quedemos solamente, cuando hay una mala praxis, o cuando hay una denuncia por mala praxis, o por un daño en ese sentido, no nos quedemos con la historia clínica que nos da el hospital, porque probablemente está muy manipulada. Si ha habido si ha habido un error, una mala praxis, seguramente inmediatamente llaman al equipo de limpieza y los muchachos traca, y acomodan la historia clínica a gusto de ellos, ¿sí? Pero hay formas tecnológicamente, obvio que eso no lo puede pedir uno, lo tiene que pedir la justicia, o lo tiene que pedir la policía. Sí lo puede pedir uno. Sí, porque Claro. también existe la ley de víctimas. Sí lo puede pedir uno. Claro, pero lo tiene que Esta es pedir. la idea de estas charlas. La idea de estas charlas Bien. es que cada uno se empodere de sus derechos. Y así como digo, Claro. que a veces uno Quiero va al decir- médico, quiero también decir, cuando Gabriela- vamos al abogado, no confiemos ciegamente en el abogado. Claro, exactamente. Sepamos Pero nuestros derechos. quiero decir que uno no lo puede pedir al hospital porque seguramente no lo va a dar, pero sí a través del abogado en fiscalía solicitar que se realice una pericia informática al sistema del hospital o de la clínica, porque seguramente ahí aparecen cosas que en la foja que nos dieron no están. En el caso nuestro sucedió, aparecieron cosas sumamente graves e importantes, entonces en muchos casos puede ser útil eso también.
Y, o sea, aparte, por eso quería agregar a esto de cómo pedir la historia clínica, cuáles son los canales de pedir la historia clínica, aparte, una vez que ya la tengamos a la historia clínica, ese documento, tomémoslo con recontra pinza, porque seguramente está manipulado. Y otra cosita pequeña, con respecto al consentimiento informado, para que todos tengamos en cuenta que lo que uno firma en el consentimiento informado, dentro de todo el transoperatorio, es solamente para el operatorio, no es para el posoperatorio. Lo que suceda en el posoperatorio, como a Valeria, que le reventaron en el posoperatorio, no tiene ninguna validez lo que ella firmó en el consentimiento informado, porque ya había sido fuera de quirófano. Entonces eso también son detalles que por ahí nos sirven, tenemos que tenerlo en cuenta, seguramente los abogados eso lo manejan, pero bueno, para que nosotros aprendamos un poquito también cómo es el tema. Muchas gracias. Yo quiero agregar una cosita más, porque es importante saber que estas reuniones no son para arengar a la gente a hacer cosas, sino que para que si te ocurren sepas cómo hacerlo. Entonces, lo importante es también que sepan esto. Desde nuestra ONG, cada vez que se presenta un caso de mala praxis, nosotros no somos médicos, tenemos médicos, pero no somos médicos. Lo primero que hacemos, y como el primer consejo que yo puedo dar, es que ante el caso de un tema así, consultemos a un médico amigo. Siempre tiene que tenemos a mano un médico amigo, un médico que nos pueda decir, che, esto es así o no es así, y tener lo que se llama una opinión preliminar, para llegar a hacer la denuncia, ¿no es cierto? Porque no sirve hacer denuncias falsas, no está bueno ni para los médicos ni para nosotros, y a nadie le gusta meterse en un proceso penal cuando no tiene la verdad. Uno tiene que ir en busca de la verdad, no de pleitear. Así que bueno, eso. Nada más. Gaby, comentarios que nos llegaron. Gabriela, me dan asco como colegas que esto exista, la verdad que no estuve nunca en conocimiento de estas cosas, hasta que mi hijo entró a un hospital, me dan vergüenza ajena, yo no estudié para esto, me siento muy angustiada, no puedo entender qué pasa en este país, tantos años de estudio para ser un delincuente, dice Gabriela, y también nos agrega Leonardo, a mí me dieron la historia clínica digitalizada con enfermería y también pedí los análisis y estudios anexos. Los puede pedir uno y elegir, agrega Leonardo. En mi caso intervino, dice Nora, un perito documentalógico, quien realizó una pericia, la misma fue solicitada por nuestro abogado. La Asociación de Familiares y Víctimas dice, tenemos un caso acá también, que han mandado peritos en informática y descubrieron la verdadera historia clínica. Leonardo, tendrían que darnos a los familiares una copia. Muy buena tu exposición, dice Hernán, a Luciano, abrazo. Y cualquier perito puede ser, cualquier médico puede ser perito de parte, agrega la Asociación de Familiares. Sonia ha pedido la palabra, ya tenés el audio habilitado, Sonia, te escuchamos. Bueno, yo lo que quería agregar para que ustedes tengan como una información, que como médica auditora, que así fue como tengo 24 años de médica auditora, en muchos de los lugares que hemos ido a auditar, cuando nosotros nos encontramos con historias manuscritas, y que soy médica auditora de PAMI, por consiguiente hemos tenido muchas irregularidades que se han hecho públicas, lamentablemente. Les quiero informar que también las autoridades de las instituciones nos copian a los médicos los sellos. Hemos encontrado cajas donde están los sellos de cada uno de los médicos que están dentro de una institución. No importa que sea un hospital, no importa que sea una institución privada. La copia del sello es algo muy común, por eso es la facilidad de fraguar una historia clínica. Yo tengo una empresa de asesoramientos en sistemas de salud, porque me formé en el Hospital Austral para generar asesoramientos a instituciones para llevar una medicina dentro de lo que yo considero la ética profesional. Y en la última asesoramiento que hice,
lo primero que instalé fue la historia clínica digitalizada, con firmas digitalizadas, y que tengamos nosotros la certificación a través de un escribano de títulos y de la firma para que esto no siga ocurriendo. Y esto, por suerte, me lo trajo, por suerte y por desgracia, porque uno también fue aprendiendo cosas a partir del dolor, como fue la muerte de mi marido. Aunque uno conoce las internas institucionales, nunca pensé que nosotros como profesionales, y no incluyo a todos, pero sí sé que hay muchos, que lamentablemente la medicina es un negocio y lo único que importa es la facturación, como estaba diciendo recién una persona sobre el tratamiento de la amiloidosis. Entonces, tengamos presente de que esto existe, que es muy difícil pelear contra este sistema macabro que hay, pero que la ley, y creo en la ley Nicolás, creo en el apoyo que nos van a dar el día 29 de julio, porque creo que tenemos una necesidad como país de poder cambiar no solamente la asistencia de un paciente, sino que los cambios sociales van a hacer que nosotros podamos ser un país distinto, en crecimiento y defendiendo nuestros derechos una vez que los conocemos. Así que siempre le digo a Gaby que yo le agradezco la posibilidad del compromiso, siempre lamentablemente a través del dolor, pero esta necesidad de expresar y de comentar y de enseñarnos de todas las maneras posibles de cuál es el derecho. Cuando nosotros como pacientes, porque yo también soy paciente, conozcamos nuestros derechos, es la única manera que nosotros nos enfrentemos al profesional y a las instituciones diciéndole: esto es lo que yo exijo porque está avalado por una ley, y esa es la única defensa que nosotros vamos a tener. Así que lamento y repito lo mismo que dijo una colega hace un rato, tengo vergüenza ajena de pensar que alguien que hizo un juramento hipocrático desestime toda la acción, y nosotros que ejercemos la profesión con compromiso, y siempre digo poniéndole el cuerpo y el alma, tengamos que ser catalogados como unos HDP, porque lamentablemente la gente lo piensa, lo siente, porque el dolor lo lleva a pensar de esa manera, que todos somos iguales. Sepan que no todos somos iguales, pero sepan que el derecho de la salud es el único derecho que podemos defender nosotros, y que lo tenemos que concientizar para nosotros que lo estamos padeciendo y para las generaciones futuras. Así como se enseña a cuidar la ecología, cuidemos la salud, que es lo único importante que podemos tener. Nada más. Una genia, Sonia, una genia, Sonia. Es la médica que queremos que todos los médicos sean, ¿no es cierto? Tenés que estar dentro de un grupo de familiares y víctimas de mala praxis siendo médica. Y ella está, y ayuda, y apoya, y cree que se puede cambiar el sistema. Bueno, yo ayer saludé a una persona con mucho amor, que era Eugenia, por ser la mamá de la amiga de Nico, y me parece que había otra persona a la que también quiero saludar hoy, porque ayer no lo saludé, porque veo 4 personas nada más, no entiendo mucho de tecnología, y que es Luis Baldo, no sé si hoy está o no, pero también decir que para mí es el papá de Nacho, más allá del lugar que ocupe en la ciudad. Y que a Nacho también lo quiero mucho. Me tomo el atrevimiento de hacer esta cuestión personal nada más, porque
¿Por qué? Bueno, porque hay mucha gente que quiero mucho en el Zoom. Les agradezco otra vez infinitamente que nos hayan ayudado a hacer este Zoom. Les agradezco a Agrupación Familiares y Víctimas de Mala Praxis que se sumó al Zoom, a ALAPA y a todas las familias, a Florencia, a todas las familias que nos acompañan. Y yo creo que otro sistema de salud es posible. Y que esa frase que dice, si tu vida derramó tanto amor, tu partida va a servir para salvar a otros, no tengan la menor duda que lo vamos a lograr. Con la ayuda de muchos, muchos se están sumando a que esto sea una realidad. Y en nombre tuyo, Sonia, felicito a todos los médicos de excelencia. Esto no es una cacería ni una lucha contra los médicos, es una lucha a favor de la vida, de la salud, de los médicos de excelencia, de los derechos del paciente y nada más. Un abrazo inmenso a todos y no se pierdan mañana Obregón, porque ese sí va a ser picante, es el que va a hablar de toda la parte penal y les va a interesar. Es un abogado importante. Yo me considero, como dije, cocina de mi casa, de lo que lamentablemente me tocó aprender. Hubiera preferido hablar de lo que hablaba antes, que era de derecho de familia, ¿no es cierto? Les mando un beso gigante a todos, gracias, gracias, y gracias por esta oportunidad. Y toda la gente está pidiendo, se lo digo a Amadeo, que me parece que es el que maneja los controles, quieren las grabaciones de las charlas. Si hacen un compiladito y las pueden subir a algún lado o nos las pueden pasar, serían importantes para nosotros. Para Sí, mañana, Gaby, Gaby, estamos- sí, la estamos grabando. Para mañana, recuerden, grabando, mañana, estamos sí, grabando. 19:30 mañana, y mañana vamos a organizar un poquitito mejor la cuestión del contacto, la cuestión del material también, así que mañana vamos a socializar cómo contactarnos, el material y todas esas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con el contacto con la ONG por la vida y la salud que nos están pidiendo por ahí en los mensajitos. Así que nos encontramos mañana. Eugenia, ¿estás ahí? Sí, bueno, nada, Gaby, agradecerte poder participar de esto. La verdad es que hablaste con una claridad increíble sobre un montón de leyes que desconocíamos y los derechos que tenemos los pacientes. Así que desde la Unión Cívica Radical agradecerte por permitirnos nutrirnos de todo tu conocimiento a través de tu lucha, como te lo digo siempre. Y bueno, mañana nos volvemos a encontrar, así que gracias y te mando un beso enorme. Ahí está Luis Abrazo también, para todos y no si la querés paremos de saludar. luchar, que se puede mejorar. Claro que sí. Gracias, gracias infinitas. Nos vemos mañana entonces.